Les recuerdo en lo que nos quedamos la vez anterior, les comentaba yo que había una diferencia entre el diseñador y quien no es diseñador, y que esas diferencias no están en las ideas, sino que esas diferencias están en las habilidades y destrezas que genera el diseñador para comunicar la forma de algo que se está apenas configurando, ¿verdad? Que es indefinido y que se tiene que ir definiendo a través de las imágenes. Entonces les mostraba yo esta diapositiva en la que ustedes podían ver cómo es que hay ciertas habilidades que ustedes ya a séptimo semestre y en lo que ustedes están mostrando eh, demuestran que hay un avance, que hay un conocimiento y que es a través de estas imágenes que ustedes pueden presentar ciertas cosas. Vamos a ver en dónde se genera la actividad del diseño arquitectónico y vamos a ver cómo es que se generan las imágenes intencionales documentadas. Me gustaría hacer énfasis en lo que yo nombré como entorno ambiente humano habitable. Voy a ponerlo en este sentido, en esta serie de imágenes para que ustedes se den cuenta a qué hacen referencia cada una de las palabras que conforman todo esto que llamamos entorno ambiente humano habitable. Cuando nosotros estamos diseñando, de manera simultánea, vamos a definir el entorno y a imaginar el ambiente. ¿Qué entendemos por entorno? En el caso del diseño arquitectónico, se va a entender todo aquello que conforma lo que llamamos generalmente arquitectura, que es eh, las losas, las cubiertas, los pisos, las columnas, el sistema constructivo estructural, los muros, las ventanas, las puertas. Aquí lo único que estamos viendo es el entorno, no hay otra cosa. Y eso es lo que nosotros definimos, incluso cuando ustedes entregan un plano arquitectónico, un proyecto arquitectónico, ustedes únicamente entregan en aquello que se va a ingresar para solicitar alguna licencia o algún permiso o alguna manifestación de obra, lo único que muestran pues son estos elementos que van a ser construidos. A esto se refiere el entorno. Les pido que imaginen qué hay allí. Nada más imaginen. Y díganme si coincidió con esto, por ejemplo. Esto es el ambiente. El ambiente no se, el ambiente se imagina, pero entorno y ambiente se definen y se imaginan de manera simultánea y paralela. En cuanto yo coloco esos sillones allí, yo ya le doy una característica a ese no espacio, sino a ese local en particular que se va a llamar sala. Y cuando yo dibujo el comedor, eso se vuelve el mueble de la mesa y las sillas, eso se vuelve el local comedor. Del lado izquierdo se vuelve el local cocina. Y lo que estará del otro lado, pues tendrá su propia caracterización en cuanto al nombre que nosotros nos referiremos a él, dependiendo del tipo de mueble que colocamos. Seguramente ustedes no se imaginaron todos los elementos que están allí, los cuadros, los juguetes, la maceta, la planta, etcétera. Esto es el ambiente. El ambiente es lo que nos permite imaginar y definir el entorno. Es decir, ¿por qué están los plafones de esa manera y no de otra? Porque dentro del ambiente se define ese tipo de plafones, de cielos, ¿ok? Humano, porque ahí es donde aparece el sujeto hacia quien nosotros diseñamos. Algo que, por ejemplo, no podría faltar, puesto que se está haciendo la representación, en este caso sí, representación de la figura humana, ninguno de sus dibujos que acaban de presentar tendrían que prescindir de esta figura humana. Ninguno. Desde el primero que hagan, así sea un solo volumen, en esa volumetría ustedes ya tendrían que estar dibujando el humano, porque dibujan el entorno ambiente como si no fuera para humanos, aun cuando en nuestro discurso digamos que es para humanos.
Entorno ambiente humano, es muy importante que aparezca esa figura porque además nos da, junto con el ambiente y junto con el entorno, una imaginación de qué actividad se estará dando desde lo proyectivo en ese lugar. No garantiza que se dé. Y finalmente, lo habitable. El entorno ambiente humano habitable hace referencia a todos estos elementos que me permiten imaginar ambientes, definir entornos. Si yo cambio el ambiente, es decir, si a esto en lugar de ponerle una sala, un comedor y una cocina, sin cambiar el entorno, cambio a una sola sala, por ejemplo, que todo esas dimensiones que puedo percibir por experiencia de esta imagen, si yo ahí coloco todo eso fuera una sola sala, a lo mejor cambiaría el entorno de los cielos del plafón. A lo mejor podría cambiar la configuración de las ventanas, suponiendo que eh, tengan otra ambientación este entorno. Sí, sí, sí queda más claro a qué se hace referencia el entorno, ambiente humano, habitable. A esto es a lo que me refiero cada vez que está este concepto de cuatro palabras hace referencia. ¿Dudas? Y Sí. digamos, cuando está también la parte, por ejemplo, de la mascota, porque tú nombras ahí sobre el humano, o cuando es en un ambiente también es digital, o sea, cuando es una realidad virtual, entonces el humano, ¿qué papel juega ahí? O sea, ¿es habitable porque está el humano o porque el humano no está ahí o está de una manera, hace parte del ambiente humano, si es algo virtual o no? O si tengo mi mascota, ¿eso también ya deja de ser humano o sigue siendo humano? ¿O deja de ser ambiente? ¿Sabes? Ajá. Escuché que al principio dijiste qué pasa cuando es un entorno dirigido a mascotas o animales. Uno, cuando hay una mascota Ok, y eso cambia el ambiente. Y dos, cuando el ambiente y el entorno es digital, es virtual, eso o- ya deja de ser ambiente o en que se convierte. ok, Cuando eh, hay una realidad simulada, por ejemplo. ok. De hecho, esto es una simulación. Esta imagen es una imagen virtual. Esta imagen no es una fotografía de algún entorno, sino que esta imagen es una virtualidad. De hecho, el diseño arquitectónico en sí mismo es virtual, porque refiere a algo que todavía no existe, pero lo refiere como si ya existiera. De tal manera que yo puedo decir que allí hay una sala, en esta imagen que estamos mirando, que hay un comedor, que hay unas personas, que hay unos cuadros, cuando en realidad, estrictamente hablando, no son eso. Es decir, esto no es una sala en el sentido de que yo ya pueda en este momento ir y habitarla, sino que es en un sentido virtual y proyectivo. Es decir, supongo que en algún momento podría ser así, pero desde este momento tengo que suponerlo para que pueda en algún momento llegar a ser así. Cuando se refiere a, por ejemplo, un zoológico, en donde tendría que haber entornos, ambientes humanos, animales habitables, habitables por animales, ese entorno en donde están las jaulas, en donde está nada más el animal, sería un entorno ambiente animal habitable. Y todo lo que quedaría fuera de las jaulas o de esos locales de donde estén los animales sería entorno ambiente humano habitable. Listo. Sí, sí, pero sí es importante recalcar, y es una excelente pregunta, ¿qué pasa con los entornos virtuales? Los entornos virtuales, sobre todo cuando nos ponemos un casco de realidad virtual, se vuelve en ese momento, por experiencia, nuestro cerebro lo llega a entender como un entorno existente y no virtual. Yo he trabajado con visualización arquitectónica en ambientes virtuales y cuando les llegamos a poner el casco a las personas comienzan a actuar como si estuvieran allí, comienzan a mover los brazos, buscando cosas,
comienzan a caminar, queriendo caminar allí como si pudieran, no, no siempre se puede, hay algunos que sí puedes caminar, y cuando ellos comienzan a moverse, y cuando ellos se quitan el casco, se dan cuenta que ya no están en la misma posición en la que originalmente iniciaron, y eso les causa cierto asombro, y eso implica que cuando nosotros, por nuestro cerebro, por la manera en la que opera nuestro cerebro, entendemos que aquello que vemos es como si fuera el lugar en el que estamos, como si realmente existiera, aun cuando son imágenes. Por eso nos referimos a esto. Cuando nosotros nos referimos a las imágenes, por ejemplo, ustedes presentaron imágenes y dicen, aquí hay una biblioteca o aquí hay unas canchas de básquet. Ahí no hay canchas de básquet. Estrictamente hablando, no hay canchas de básquet. Hay imágenes que refieren a canchas de básquetbol, a canchas de fútbol, etcétera. Pero esa es la virtualidad del diseño arquitectónico. Incluso cuando nosotros decimos, es que aquí hay un muro, es que allá no hay muros. Hay una doble línea con cierto calibre que cuando yo estoy dibujándolo me representa un muro, pero no es el muro en sí mismo. Y eso hace que nos confundamos en el caso de decir que esto ya es habitable, cuando esto en realidad tiene la potencia de ser habitable, pero al ser imagen no está siendo habitable. Por lo tanto, no se podría valorar en su sentido de habitabilidad, sino en su sentido de futura habitabilidad. Y la habitabilidad no puede entenderse sin el entorno, sin lo ambiental y sin lo humano de eso que estamos diseñando. No sé si queda claro y si hay alguna otra pregunta al respecto. Sí, gracias. Gracias. Bueno, también tengo que volver a hacer la acotación de que los entornos humanos, entornos, ambientes humanos habitables, se producen dentro de ciertos contextos. Y estos contextos que ahí podemos ver representados algunos, el cultural, ambiental, social, económico, político, el ideológico y muchos más, aquí nada más hay estos, son los que en los que se inserta la producción del entorno. La producción de los entornos no depende del diseño, como lo veíamos la sesión anterior. Alguien puede comenzar a construir sin pasar por el diseño arquitectónico. Pero en los procesos productivos en donde se solicita el diseño, tenemos estas cuatro, al menos cuatro fases: la de gestión, la de diseño, la de materialización y la de apropiación. Y es muy importante entender que el diseño es una de estas fases. Y definíamos que el diseño arquitectónico tiene al menos cuatro significados. Cuando hacemos referencia al diseño arquitectónico, puede ser que nos estemos refiriendo al campo disciplinar, es decir, ustedes están en una facultad en donde se les enseña diseño arquitectónico porque es un campo de conocimiento, una fase, como lo veíamos en la diapositiva anterior, una actividad que se realiza dentro de esa fase y un producto que se genera por esa actividad. Cuando ustedes realizan una actividad, por ejemplo, comer, el producto de esa actividad es que están comiendo. Y así cualquier actividad tiene un producto. Ese producto puede tener una finalidad en quien realiza la actividad o puede tener una finalidad fuera de la persona que lo realiza. En este caso es fuera de la persona que lo realiza. Bueno, otra de las características de este entorno ambiente humano habitable es que participan muchísimos actores, que no es producto de un solo individuo, como generalmente nos dicen los libros de historia de la arquitectura. En los libros de historia de la arquitectura se hace una relatoría de la producción de los entornos desde el arquitecto. El arquitecto tuvo la idea, el arquitecto construyó, eso que se termina construyendo, incluso se dice que es del arquitecto. Si ustedes revisan cualquier revista digital, se van a dar cuenta que dice el nombre del proyecto o ya del entorno construido y abajito el nombre del arquitecto, como si el arquitecto fuera el autor intelectual y material de aquello que se está mostrando en esas revistas. Sin embargo, la realidad es que eso no es así. Hay solicitantes, hay agentes productivos. A veces el agente productivo y el solicitante son los mismos, pero no siempre. Hay diseñadores y no hay uno, sino hay muchos. Incluso
el jefe de despacho, el nombre del arquitecto que sale en esas revistas digitales, tiene atrás un equipo enorme. Yo tuve la oportunidad de visitar al menos 3 despachos en Medellín el año pasado. Uno de ellos, no sé si lo conozcan, se llama Opus y no es un arquitecto, son muchísimos arquitectos, al menos 15, los que participan de la producción, no de los entornos, sino de los diseños. Están diseñando, ese es el propósito de un despacho. Hay también ingenieros, hay obreros, hay proveedores, hay contratistas y hay habitantes. Y los habitantes también pueden modificar los entornos, desde cómo se apropian de ellos. ¿Ok? Entonces, la producción de los entornos humanos habitables no dependen del diseño, sino que el diseño es solamente un engrane más de un motor muy grande que permite que se posibiliten, materialicen esos entornos. La universidad en la que ustedes están ahorita tomando clase no fue producto de un solo arquitecto, porque el arquitecto no la ideó, el arquitecto no la solicitó, el arquitecto no puso de su dinero para que ustedes tuvieran esa universidad. No la diseña solo, seguramente tuvo a su alrededor no nada más diseñadores, sino a los agentes productivos, solicitantes y futuros habitantes encima de él, y él con sus manos no puso tabique por tabique, no puso ladrillo sobre ladrillo, no pintó, no puso las estructuras, etcétera. Hay una gran cantidad de gente que produce los entornos ambientes humanos habitables. La cuestión en el caso de la academia y algo que se están dando cuenta que ustedes están realizando en las presentaciones que acaban de hacer es que nosotros no estamos en este ámbito productivo, es decir, me voy a regresar a este, no estamos aquí. Cuando nosotros estamos en la academia, en este momento, donde ustedes están en la academia, no están en una etapa de gestión, no tienen con un propósito de materializar y no va a haber apropiación de aquello que diseñen. Estamos nada más trabajando de manera independiente y autónoma. Hemos extraído este pedacito, lo hemos extraído, pero curiosamente no podemos extraerlo y comenzar a actuar sin pensar que existe una materialización, por ejemplo, quienes presentaron unos planos estructurales, sin pensar que va a haber una apropiación, quienes presentaron lo que llaman ustedes idearios, en donde se ven ya las personas, el primer equipo, y no puede haber diseño sin gestión, es decir, sin que ustedes identifiquen qué se tiene que diseñar. Puesto que nosotros estamos abstraídos, hagan de cuenta que tomamos ahí ese escritorio, esa parte del diseño, lo quitamos de ahí, lo ponemos en la academia, y en la academia entonces desaparece todo esto, incluso desaparecen los contextos. Y puesto que desaparecen, entonces los tenemos que crear. De manera aislada, eso sería la actividad del diseño arquitectónico. Y como aquí dice, la academia no pertenece a un proceso productivo. Puesto que no pertenece a un proceso productivo, pareciera ser que cuando ustedes dibujan, ustedes lo que estén diseñando, pareciera ser que entonces ya están construyendo, pareciera ser que al diseñar están gestionando y pareciera ser que al diseñar se está ya haciendo una apropiación de un entorno que todavía no existe. Pero como es proyectivo, es a futuro, todas esas actividades se pretende, o más bien se involucran en la actividad del diseño arquitectónico. Cuando ustedes están diseñando todas esas actividades, todas estas fases de la gestión del proceso productivo aparecen al momento de diseñar. La cuestión es que como ustedes desconocen en el ejercicio que están haciendo ahorita y seguramente en todos los demás que hicieron anteriormente a este, ustedes desconocen qué se gestiona y no saben para quién es, en dónde va a ser, eh, con qué recursos, no saben cómo se va a materializar, ¿no? Todavía no hay un sistema constructivo específico dado a priori y ustedes pueden suponer que se va a apropiar de ciertas maneras, pero todo lo hacen desde aquí. Sin embargo, en el ámbito productivo, cuando se hace una solicitud, esta solicitud ya implica ideas, conceptos, imágenes, emociones, anhelos, sueños, sobre todo de habitar. Y está dada la solicitud dentro de un marco productivo. O sea, no se puede abstraer. Si ustedes ahorita
como personas, piden a alguno de los arquitectos de los que estamos aquí presentes, eh, Arqui, ¿me puede diseñar la casa en donde voy a vivir? Cuando ustedes ya dicen, me diseña la casa, es porque ustedes ya tienen una imagen previa de casa, ya tienen una idea de casa, ya tienen un recurso determinado para decir, pues me alcanza para tanto. No se da desde el diseño todas esas condiciones, sino que esas condiciones ya están dadas a priori. En el ámbito académico, esas fases que sí están presentes en un ámbito productivo, las tenemos que explorar nosotros. Y este es el que yo he llamado el campo de acción del diseño arquitectónico. Hay un campo muy específico de la acción de diseñar, que es este al centro, ahorita lo vamos a ver a más a detalle, y este a su vez está inserto dentro de un campo de contextos productivos, que son todos estos que ya veíamos, ¿no? Los ideológicos, culturales, sociales, etc. ¿Qué es lo que ustedes acaban de hacer en algunas de las láminas y planchas que acaban de mostrarme? Algunos de ustedes se fueron al contexto económico a explorar. Otros se fueron al contexto social, me dijeron de qué estrato es. Algunos se fueron a la cuestión ambiental y ya comienzan a suponer ciertas características bioclimáticas. Algunos se fueron al, a lo ideológico a lo mejor. Pero eso es lo que hicieron ahorita. No están diseñando, están explorando los perímetros muy amplios de un campo muy amplio, en donde al no estar definido lo productivo, ustedes tienen que identificar. Y eso es lo que hacen en la academia, diferencias entre academia y ámbito productivo. Cuando ustedes hacen como personas la solicitud a cualquiera de los arquitectos de su casa, ustedes ya tienen lo económico decidido. Ustedes tienen, no sé, voy a poner 30 millones de pesos. No sé si es mucho o es poco, estoy poniendo un número, pero no pueden, no consiguen más. 30 Entonces ya millones de pesos, se sabe. es poquito o es mucho. 30 millones de pesos mexicanos es mucho acá, pero No, 30 no, millones de colombianos, colombianos, poquito. poquito, bueno, 100 Para millones. construir una casa necesitaríamos unos, mínimo unos 500 millones de pesos. Ok, si ustedes requieren esa cantidad y nada más tienen 30, ustedes son los que tienen que solventar esa cantidad aquí, no el diseñador. El diseñador, o sea, si ustedes me piden a mí diseñarle su casa, yo les digo va a salir en los 500 millones y me dicen nada más tengo 30, yo no pongo la diferencia. No, al contrario, yo estoy dando un servicio por el cual voy a cobrar, pero no tengo por qué ponerlo. Por lo tanto, yo no tengo que explorar. El muñequito aquí amarillo representa al diseñador. En en la academia, ustedes van a los diferentes contextos, consiguen información y regresan al campo de acción del diseño arquitectónico. En el ámbito productivo, no. En el ámbito productivo ya esta es la cantidad. Y ustedes pueden hacer cosas voladísimas en el diseño arquitectónico. Si no se ajusta a lo económico, no se va a poder hacer. No, es más, no se va a aceptar. Si lo social no lo acepta, ustedes no pueden continuar con la propuesta del diseño. Y así en cada uno de los contextos. Lo que ustedes hicieron, si se dan cuenta, en las planchas que acaban de presentar, algunos de ustedes, es precisamente haber ido a explorar estos contextos para después regresar a diseñar, porque sin ellos no encontramos lo que se llama sentido, la carga de sentido, la significación, la intencionalidad. Es este campo, el que está acá al centro, en el que se hacen además ya actividades más específicas del diseño arquitectónico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito académico que está exento y aislado de un ámbito productivo? Que ustedes a veces se detienen aquí y aquí duran mucho tiempo explorando este ámbito, por ejemplo, o este contexto económico. Muchas veces ustedes se quedan explorando nada más el campo de lo social. Las gráficas que presentaron de la población económicamente activa, del rango de jóvenes, porque eso es el rango que hay en la población, se fueron ustedes a lo social. Que ustedes me digan que ese estrato uno están aquí, pero no están aquí adentro. Sí es importante acotar que solamente en el campo del diseño arquitectónico se está dando la actividad de diseñar. Yo lo comparo con una persona que quiere aprender a jugar fútbol. Cuando una persona
quiere jugar fútbol, solamente va a jugar fútbol a nivel profesional cuando esté dentro del campo de fútbol, donde están las porterías, donde está marcado el centro y la media luna y el área grande y el área chica. Cuando se ponga a hacer, por ejemplo, gimnasio, en el gimnasio estaría aquí afuera, no está jugando fútbol, pero se está preparando para jugar fútbol. De la misma manera, ustedes estarían afuera cuando están en estos campos y solamente cuando ingresan al campo de acción del diseño arquitectónico están diseñando. Incluso en el campo de acción, solamente en el centro del campo de acción están diseñando. Fuera de ese campo, ustedes pueden hacer otras actividades que no necesariamente sería eh, diseñar. ¿Cómo actuamos actualmente en el diseño arquitectónico? Existe algo que llamamos proceso de diseño. De hecho, ustedes lo que están haciendo es, para poder proyectar, recopilo información, la analizo, sintetizo, genero hipótesis e ideo y después proyecto. Suponiendo que una vez proyectando ya puedo pasar a la realización. La cuestión es que no es tan fácil. Incluso ustedes se dan cuenta. Se habla mucho de iteración, es decir, que muchas veces yo estoy aquí ya analizando información y de repente me doy cuenta que me hace falta, regreso al paso número 2 y después regreso al paso número 3. O me doy cuenta aquí que el caso y la demanda no es lo adecuado que requiere la comunidad y regreso a identificar el caso demanda solicitud para volver a dar estos pasos. Pero es lineal. El proceso de diseño se llama proceso de diseño porque todo proceso es lineal, aunque pueda haber iteraciones, generalmente no las hay. Si ustedes imaginan una banda de un proceso de producción, por ejemplo, de un envase de vidrio, desde cómo se produce o de una mermelada. Ustedes está primero en una banda, está el frasco, se llena de mermelada, se le pone la etiqueta y se cierra el envase. Si ustedes cambian en algún momento, detienen esa linealidad, ese proceso, pues detienen todo el proceso de producción. Diferente a este proceso de diseño, lo que se plantea es este campo de acción del diseño arquitectónico, en donde las mismas actividades, incluso se dan cuenta que las mismas figuras, están dentro de este campo de acción. Se imagina, se entrevista, se tiene que leer, se investiga, se viaja, se busca el genius loci, se fotografía, pero fotografiar, al igual que en un jugador, patear muchas veces el balón para saber cómo lo tiene que patear, no quiere decir que ya está jugando fútbol. De la misma manera, entrevistar no quiere decir que se está diseñando. Se requiere patear el balón muchas veces, sí. Se requiere investigar, sí. Ambas actividades implican el centro de la actividad principal, no. Y eso es importante que ustedes lo reconozcan porque no todas las actividades se realizan para diseñar y solamente estas actividades se realizan en consonancia con lo que se diseña. Por ejemplo, si cuando estoy comenzando a diseñar, no a investigar, sino a diseñar, me doy cuenta que requiero investigar, pues voy, investigo y regreso. Si me doy cuenta que tengo que viajar, pues viajo, pero regreso. Las actividades que están fuera del centro, las periféricas, solamente tienen sentido cuando son requeridas desde el diseñar. La postura que yo les planteo y la propuesta que yo les hago es que no se comienza a diseñar cuando se investiga, sino que se comienza a diseñar cuando se diseña. Pareciera tautológico, pero no lo es. ¿Cuándo se comienza a jugar fútbol? Pues cuando suena el silbato y se comienza a jugar fútbol. No se comienza a jugar fútbol un día antes en el entrenamiento, sino que se comienza a jugar fútbol en el momento de jugar fútbol. En ese mismo sentido, diseñar solamente se diseña al momento de estar diseñando. Es decir, al generar una serie de imágenes que están intencionadas previamente en el ámbito productivo por el solicitante, por el habitador, por el agente productivo, por los ingenieros, por mucha gente, pero que sin esas intencionalidades no podemos dibujar. Por eso se llaman imágenes intencionales documentadas. Primero, porque son visuales. Segunda, porque son eh, intencionadas, tienen un significado y están significadas esas imágenes. Y finalmente documentadas porque pueden ser digitales, pueden ser pueden ser análogas o pueden ser volumétricas, maquetas, ¿no? Entonces, modelos.
Entonces, todos estos son soportes que tienen dentro imágenes intencionales. En estas se imaginan ambientes y se proyectan entornos, como ya les mostraba hace rato. Estas, lo que se produce cuando se está diseñando son imágenes intencionales documentadas. Es curioso que ustedes digan que lo que se hace al diseñar es crear, comunicar ideas, porque eso se podría hacer sin las imágenes. En las diapositivas que yo les mostré la sesión anterior, hay dos personas que están comunicándose y lo que se comunican son ideas. Y lo que comunican, lo que estoy haciendo ahorita con ustedes es comunicar ideas y las podría hacer sin las imágenes. A lo mejor me entienden menos, pero lo puedo hacer. No requiero de las imágenes para comunicar ideas. De hecho, la profesión que efectivamente comunica y crea ideas son los filósofos. Ellos no nada más trabajan con conceptos, sino que crean conceptos y no requieren de hacer esto, ¿no? No requieren de imaginar sensiblemente, es decir, generar dibujos. Hay un ser que ya en sí mismo idea por ser humano, idea, conceptualiza, piensa, imagina, emociona, anhela, sueña, habita y muchas otras cosas. Pero no todos tienen la posibilidad de generar estas imágenes intencionales documentadas, las que están del lado derecho. Incluso lo que me decía este Esteban hace rato cuando me mostraba una de ellas, una perspectiva. ¿Por qué me emociona? Porque yo sé que allí ustedes están poniendo en práctica las habilidades específicas de un diseñador. Les voy a poner otra vez la analogía con el fútbol. No es lo mismo el que sabe mucho y que está narrando que el que está jugando. Cuando el que narra está narrando, no está jugando fútbol, aunque está desplegando un discurso sobre lo que sucede en la cancha. Pero si ustedes ponen a ese que sabe mucho de fútbol, historia, nombre de los jugadores, equipos, tácticas, estrategias, cuando ustedes lo pueden a jugar, pueden no saber, no hacer nada, pueden no ser un jugador de fútbol y tener mucho conocimiento. Pero al contrario, a mí no me interesaría que Messi me hablara de historia del fútbol o de estrategias del fútbol, que se dedique a jugar, que eso es lo que sabe hacer bien. Y en el saber jugar, lo que implica es que tiene habilidades y destrezas distintas a las del narrador y el narrador distintas a las de Messi. Les voy a poner este video. Este es un video en el que se estaría mostrando cómo se da, el muñequito amarillo es el arquitecto. Y en ese campo de acción del diseño, este muñequito este arquitecto, este estudiante de arquitectura, de diseño arquitectónico, puede viajar por cualquiera de los contextos. ¿Eso quiere decir que está diseñando? No. Eso quiere decir que está buscando intencionalidades en la academia porque no existen esas intencionalidades nada más en el ámbito productivo. Aunque sí hay algunas. Por ejemplo, hace rato Esteban dijo que hay una condición del terreno. Eso ya es una intencionalidad. Muchas veces nos quedamos buscando intencionalidades dentro de esos campos, pero no regresamos a diseñar. Muchas veces en ese campo de acción del diseño arquitectónico, de las actividades que nos permiten intencionar también, nos quedamos en una que es investigar y le dedicamos mucho tiempo. Entonces, a veces ahí está el estudiante de arquitectura investigando. No quiere decir que está diseñando, quiere decir que está buscando intencionalidades para llevar al centro de este campo, en donde sí se va a poner a diseñar. Solamente estas intencionalidades, saber cuál es la población económicamente activa, cuál es el rango de edad de la población, cómo es la topografía del terreno, cuáles son sus dimensiones, cuáles sus características constructivas, cuáles son las características y normativas del POT, etcétera, me ayudan para entrar al campo. Si yo no entro al centro del campo, no estaré diseñando. Y esto es lo que hace un diseñador. No parte de afuera, sino que parte de adentro del centro del campo de acción del diseño arquitectónico.
Y lo que hace es comenzar a buscar intencionalidades a partir de viajar, de fotografiar, de entrevistar, de investigar, de leer, de pensar, de conceptualizar. Pero una vez que ha hecho todo eso, no bastaría como para decir, pues ya tengo ideas, sino que tiene que ingresar a este campo, a este centro en donde se tienen que hacer este tipo de dibujos, en donde si no saben generarlo, ya sea digital o análogamente, no están diseñando y no tendrían la habilidad de diseñar. Los despachos, los que cuando ustedes salen de la universidad y entran a algún despacho, lo que les va a pedir el despacho es que sepan hacer esto. Y los jefes de despacho indican las intencionalidades con las que estas imágenes se producen. Y a su vez, los solicitantes, los ingenieros, les van a dar intencionalidades, las intencionalidades de lo que ustedes eh, requieren. Por ejemplo, hace rato que me mostraban, les voy a mostrar las imágenes que ustedes. mm, Permítanme, les comparto la pantalla. Estas son, yo tomé capturas de pantalla. Estas son algunas eh, de las imágenes que ustedes presentan. Aquí lo que vamos a ver es que ustedes tienen ciertas imágenes y que estas imágenes están condicionadas o intencionadas por ciertas, valga la redundancia, intenciones, por significaciones. ¿Por cuáles? Por la ambiental, por la cultural y por la deportiva. Y que estas, que además aquí están como ideas, es decir, como textos, están intencionando esas imágenes. Hay una imagen en particular, esta por ejemplo, que ya aunque está más o menos configurada en su volumetría, cuando yo la veo, creo que hace falta intencionalidad estructural. Aquí se ve la columna, pero hace falta la trave. Y entonces esa intencionalidad estructural cambia y modifica esta imagen, porque aquí ahora yo voy a ver un elemento, aquí voy a ver un elemento que al dibujarlo, como en el caso de la imagen de hace rato cuando apareció de repente la sala y el comedor, esto me cambia la percepción de aquello que yo ya diseñé. A lo mejor aquí, por la manera en la que está esto, pues esto tiene que ser mucho, mucho más aperaltado. Y comienzan a cambiar las imaginaciones de los ambientes, porque al yo cambiar un elemento aquí, cambio la imaginación del ambiente. Y la imaginación del ambiente cambia, por lo tanto, la especificidad del entorno. Es decir, el peralte de esta losa es más grande, eh, las columnas, o a lo mejor esta columna no quedaría aquí porque además donde se sostiene. Sí, hay una serie de intencionalidades, pero yo no las puedo mirar hasta que no dibujo un primer dibujo o hasta que no genero una primera imagen intencionada, con lo que tenga, intencionada con lo que tenga. De aquí que la transformación constante de las imágenes se dé de manera natural y que ustedes tengan que hacer ese ejercicio de transformar constantemente sus propias imágenes. Ese es el trabajo de la actividad del diseño. Si ustedes no modifican, si ustedes quieren que esta sea ya la última imagen, la cuestión es que, pues no, porque hay muchas intencionalidades que no están eh, operando en estas imágenes. Y en esas operaciones, en esas intencionalidades están las intencionalidades que ahorita se les comentó por parte de los profesores. Hay- lo que el profesor les dice cuando comenta que hay que mirar a la comunidad es que está pidiendo intencionalidad del contexto comunidad. Cuando les dice que tienen que mirar lo ambiental, les está pidiendo que miren e intencionen sus imágenes con respecto a lo ambiental. No sé si hay alguna duda hasta ahorita para pasar a la generación de las imágenes. ¿Todo claro? ¿No se arrepienten de estudiar arquitectura todavía?
Están a ¿Ah? tiempo. Están a tiempo, ¿eh? No, porque a lo mejor no es lo que ustedes creían lo que era esto. Ok, ¿qué es lo que hace el diseñador? Está dibujando, proyectando y configurando imágenes intencionales documentadas que muestran la forma de los entornos. ¿Hay ideas ahí? Claro que hay ideas, tiene que haberlas, porque además como seres humanos no podemos dejar de tener ideas. Si yo les digo en este momento, dejen de tener ideas, se darán cuenta que eso es casi imposible. Incluso quienes hacen meditación para dejar la mente en blanco y les cuesta mucho trabajo en llegar a ese estado de no pensar y de no estar con ideas en la cabeza. Por lo tanto, tenemos ideas. Por eso no es un objetivo del diseño arquitectónico y es algo que ustedes se tendrán que replantear. Ustedes pueden levantar la mano y decirme, profesor, usted está equivocado, pero hasta ahora me parece que se demuestra que todos tenemos ideas. La cuestión es que no todos tenemos la habilidad de generar imágenes intencionales documentadas y se nota incluso en la utilización de la IA, puesto que soy incapaz de producir una imagen, le solicito a la IA que ella la genere. No estoy diciendo que esté mal y que incluso en algún momento tendrá que ser así, pero incluso en esa generación de esa imagen de la IA, ustedes miraron elementos que no habían mirado previamente a la generación de esa imagen. Cuando ustedes la hacen de manera consciente, con intencionalidad humana, no intencionalidad de una máquina, ustedes se darán cuenta que llega un momento, yo lo comparo con leer. Cuando ustedes están leyendo un cuento o una novela, llega un momento en que ya no ven letras y palabras, sino que ven las imágenes que esas palabras provocan. Lo mismo sucede con el dibujo. Cuando ustedes nada más se quedan pensando e imaginando insensiblemente o no sensiblemente, es decir, nada más en la mente, por decir en un lugar, es distinto a cuando ustedes lo dibujan. Cuando ustedes lo dibujan aparecen cosas que dicen, ay, si pongo aquí el muñequito y cuando ponen a la figura, eso desata otra imaginación de otro ambiente. Cuando ponen el humo de la chimenea saliendo de una casa, allí se están imaginando otra cosa. Porque si yo dibujo el fuego, el humo es porque adentro hay fuego. ¿Y cómo es el fuego? ¿Dónde se coloca? Todo eso implica definir los entornos. Y es circular, completamente circular. Yo dibujo, imagino ambientes, proyecto entornos, los defino y cada vez que defino un entorno, surge un ambiente, cada vez que imagino un ambiente, surge un entorno. Y lo es únicamente a través de la imagen. De aquí que no sea suficiente pensar e idear para mostrar las diferentes posibilidades que existen de un mismo entorno solicitado. Hay muchas posibilidades, pero las posibilidades no las puedo explorar si no genero imágenes intencionales documentadas. Si solamente genero ideas, ya no, me perdí toda esta posibilidad de exploración. Rápidamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Eh, cuando yo, cuando cada uno de nosotros entramos a la academia, comenzamos dibujando plantas. Y con el transcurso del tiempo, nosotros adquirimos habilidades y destrezas para pasar de la planta a la perspectiva. Dibujar una perspectiva no es fácil. Pídanle a cualquiera de sus familiares que le dibuje una perspectiva de algo que se está imaginando. No es una habilidad fácil. Así como bajar un balón que viene bombeado, que viene del aire, bajarlo de primera intención es difícil y hay que entrenarse en la generación de estas imágenes. Estas imágenes además comunican las intencionalidades con las cuales surgen. Por ejemplo, eh, esta planta muestra las circulaciones, esa axonometría, la volumetría, el corte, las alturas y el otro isométrico, las áreas verdes. Cuando ustedes dicen, profe, es que lo que aquí estaba imaginando es que haya una circulación y no la dibujan, para fines prácticos no existe. Cuando ustedes dicen, es que aquí la intencionalidad es que haya un recorrido y nunca se ve el recorrido, cuando presentaron, por ejemplo, un corte y dicen, aquí hay un recorrido,
y no muestran el recorrido a través de gráficos de imágenes intencionales documentadas, el recorrido no existe. Existe en ustedes y en su intencionalidad, pero no existe en el diseño. Y por lo tanto no aparece para los demás. Las imágenes que ustedes generan no se llaman axonometría, o sea, sí se llaman axonometría, se llama planta arquitectónica, se llama corte, se llama isométrico, se llama perspectiva. La cuestión es que el tema no es la planta arquitectónica, el tema son las circulaciones o la intencionalidad. La intencionalidad es la volumetría, la intencionalidad es la altura y la intencionalidad es las áreas verdes. Cuando ustedes ponen un título y como título ponen axonometría o isométrico o isometría, ese, esa es la geometría que están, a través de la cual están mostrando algo. Pero ¿qué están mostrando? ¿Qué intencionalidad subyace en ese dibujo? El que ustedes pongan planta arquitectónica, pues sí sé que es una planta arquitectónica. ¿Y qué muestra? La organización de los locales, ¿qué muestra? La circulación, el recorrido, la dimensión de los locales. Cada uno de estos dibujos tiene un tema o una intencionalidad, una representación, una geometría, un tipo de dibujo y unos auxiliares. Les voy en un momento más les voy a pasar una tablita, no nada más se las voy a mostrar aquí, sino que se las voy a proporcionar por el WhatsApp, en donde ustedes se van a encontrar cómo es que se organizan ese tipo de imágenes. Por ejemplo, esta imagen, que es una axonometría, su axonometría, más específicamente isometría, es su geometría. Pero ¿qué intencionalidad muestra la axonometría? Es la volumetría. ¿Qué representación? Es en volumen. ¿Qué tipo de dibujo? Croquis, porque puede ser dibujo con instrumentos o puede ser con K. ¿Qué auxiliares? Los auxiliares son muy importantes porque si yo no muestro textos, flechas, cotas o escalas humanas, pierdo intencionalidad. Esta es la tablita que les voy a mostrar. En esta tablita está identificado qué tipo de dibujo, o más bien, cómo puedo yo identificar qué tipo de dibujo o de imagen elaboro para mostrar cierta intencionalidad. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. El uso de la imagen se puede dar en dos sentidos. En cuanto a durante la configuración del diseño o para mostrar la forma final producto del diseño. Eh, Esteban me hizo el favor de enviarme sus planchas, sus últimas planchas. Ustedes subieron sus planchas. Allí lo que ustedes muestran es la forma final producto del diseño. Pero cuando ustedes están diseñando, utilizan las imágenes para configurarla, ya no para mostrarle al otro cómo es que terminó siendo, sino cómo se va dando la forma. Después tenemos las intencionalidades, que pueden ser muchas, ahorita las vemos. Después, el tipo de representación, la geometría, el tipo de dibujo y los auxiliares. En tipo de representación podría ser planta, alzado, volumen, maqueta. En geometría, ortogonal, axonométrico o perspectiva. En tipo de dibujo, dibujo técnico a mano o CAD y dibujo a mano alzada, el croquis. Y auxiliares, flechas, textos, simbologías, ambientación y relación a otras imágenes. Y un último que tiene que ver con el rendering, es decir, cómo aplican una técnica, cómo aplican esa técnica con ciertas herramientas que podrían ser digitales o análogas y cómo se da el rendering. El render no es nada más, está referido a una computadora, sino que rendering, cuando ustedes, todos los dibujos que mostraron, en tanto estén coloreados o si con algún tipo de color o con algún tipo de técnica, están haciendo un rendering. Estas son algunas de las intencionalidades que yo he identificado y de hecho ahorita ustedes hablaron de algunas de ellas. Por ejemplo, hablan, es que aquí hay un acceso, pero no lo muestran. Es que vi circulaciones, pero no lo muestran. Algunos muestran zonificación, sí se identificaron. Por ejemplo, recursos, reuso y conservación de recursos naturales, algunos sí. La topografía, no todos la mostraron, aun cuando es el mismo lote. Ubicación, no todos la mostraron, algunos sí, algunos no, ¿no? Entonces, estas son las intencionalidades y son unas, hay muchas. ¿Cómo se da este recorrido para que ustedes puedan generar estas imágenes intencionales documentadas? Aquí arriba muestro tres tipos de imágenes que muestran la misma intencionalidad.
la circulación. En planta, la circulación en una axonometría y la circulación en una perspectiva. A mano, a mano, con CAD. Vean, ustedes pueden seguir un camino tomando en cuenta cada una de las partes de la tablita para decir que durante la configuración voy a trabajar la intencionalidad de la circulación en planta con una geometría ortogonal, a mano o con instrumentos. Voy a utilizar auxiliares como flechas, va a ser a color y voy a utilizar herramientas mixtas. Y el resultado pues es este, porque lo hago ortogonal. Lo puedo hacer en isometría y el camino es, y el resultado es este, el camino es este. Y el último, que sería este, en el que yo requiero ya CAD, computadora, Photoshop para lograr esto. El logro de estas imágenes va a depender de qué tanto conocimiento tenga de programas CAD, de dibujo técnico arquitectónico, de dibujo en croquis, etcétera. Si ustedes quieren llegar a hacer pues requieren estos conocimientos. No hay posibilidad de, sin conocimiento, generar estas imágenes. Pero el conocimiento en sí mismo no es el objetivo, ni siquiera su ideación. A ver, les voy a compartir, porque necesito que la revisen ahorita, porque les voy a hacer unas preguntas sobre la... Permítanme, imágenes. Les voy a mandar primero está en zip, no lo van a poder abrir si no tienen. Les acabo de mandar un archivo zip y les voy a mandar la tablita que acabamos de ver y esa sí les pido que la abran porque las preguntas que les voy a hacer solo se contestan con esta tablita. A lo mejor tarda un poquito el de los temas y ahorita les voy a mostrar. Creo que ya les Sí, llegó. la carpeta en zip son temas, ¿no? Sí. Y la otra es una tablita, es una JPG si no me equivoco. Es decir, si les toca descargarlo en su computadora y ahí ya lo hago en su computadora. Incluso le pueden acercar y alejar para ver. Entonces, con respecto a esta tablita que yo tengo aquí, les voy a hacer la pregunta sobre la imagen que tenemos acá. Entonces nos vamos a ir columna por columna. Esta imagen, ¿en qué momento consideran que fue hecha? ¿Al final para mostrar la forma del proyecto o durante el diseño, la actividad del diseño? Es decir, para configurar la forma. Eh, al final. Al final, se van a dar cuenta que esta primera columna es de las más difíciles. Si yo les mostrara, si nosotros viéramos en la presentación que uno de ustedes hizo con las imágenes de IA, si nosotros viéramos esa imagen, nosotros diríamos, es que esa ya es la imagen finalísima. Sin embargo, se hizo durante la configuración, todavía no está el proyecto. Entonces, es difícil identificarla, pero nosotros tenemos que hacerla consciente porque cuando las hacemos, tenemos que saber cómo las vamos a hacer y para qué nos van, cuál va a ser su objetivo, su propósito. La siguiente columna tiene que ver yo aquí le puse temas, tendría que decir también intencionalidades. ¿Qué intencionalidad o tema está mostrando esta imagen? Pueden ver en los diferentes temas que está en la columna de temas. La zonificación, la organización. La zonificación. La organización no tanto, ahorita vamos a ver por qué, pero sí es la zonificación. Entonces estoy mostrando zonificación. Si se dan cuenta, no es una zonificación en planta, sino una zonificación en otro tipo de representación. Vamos a la tercera columna, tipo de representación. Planta, alzado, volumen. Voz de alzado. Alzado. La siguiente, ¿qué geometría? Ortogonal, axonométrica o perspectiva. Ortogonal. ¿Se podría hacer un corte perspectivado? Sí, pero este es ortogonal.
Después, ¿cuál es el tipo de dibujo? ¿Dibujo técnico o dibujo a mano alzada? Técnico. Dibujo técnico, y es un dibujo técnico hecho con CAD o con instrumentos, pero en este caso con CAD. ¿Y qué tipo de auxiliares tengo? Textos. Textos, así es. Y colores, que implican una simbología. Ahora, ¿quién de ustedes que yo sé quién, pero díganme ustedes, de las imágenes que vieron, este tipo de imagen, ¿a qué dibujo de los que ustedes hicieron se puede aplicar? ¿A los cortes? A los cortes. Alguien presentó un corte y ese corte ya puede estar, les voy a mostrar el corte que yo pude sacar la captura de pantalla. Permítanme. Se me encuentro el Zoom. ¿Dónde lo dejé? A ver, aquí está. A ver, a ver, en este corte, si ustedes en lugar de suponer, para que nosotros supongamos cosas, ustedes ponen aquí cancha de básquetbol o como sea, si aquí arriba ponen lo que es, si aquí ponen estos elementos de lo que sea, porque además yo lo puedo identificar porque aquí dice cancha, pero yo no sé qué es aquí arriba, o más acá, o más a la derecha, o más a la izquierda. Entonces, aquí, si ustedes ponen en ese mismo sentido la, la imagen, ustedes van a aportar más y van a hablar menos. Se van a aportar más en cuanto a imagen y van a hablar menos. Posteriormente tenemos las herramientas. Esas no las vamos a meter, no nos vamos a meter tanto. Nos importan más los segmentos uno, 2 y 3. Y este es el caminito que nosotros tendríamos que llevar para lograr esta imagen. La pregunta es, ¿la pueden hacer? Seguramente la mayoría de ustedes sí. Vámonos a otra imagen más complicada. Esta, y vámonos otra vez por columnas. La primera columna, durante la configuración o para mostrar la forma final. Durante. No. Yo, 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 yo diría que es para mostrar la forma final, pero nuevamente, aquí se puede debatir eso, no importa. ¿Qué temas o intencionalidades están manifiestas en esta imagen? Y ahí sí les pido que me hablen un poquito más fuerte Estructurales. o me ayudas, Esteban, porque no es. Especificaciones estructurales. Ajá, hay un sistema estructural, ¿qué más? La materialidad. La La materialidad. materialidad, muy bien. ¿Qué otra cosa? El emplazamiento. El emplazamiento. Sí. El emplazamiento, dice. Así es, algo que les faltó a sus cortes. Ajá. La curva, el corte del terreno. Eh, Buen apunte, profesor. Algo que les faltó, porque incluso aun cuando ustedes corten el terreno, tiene que aparecer el cómo está actualmente para que sepamos, los que no sabemos, no estamos diseñando, para que sepamos en dónde estás cortando el terreno, en dónde están poniendo relleno, porque si no, no sabemos. Entonces, aquí hay al menos tres temas. La siguiente columna, ortogonal, perdón, planta, alzado, volumen o maqueta. Volumen, ¿no? No, Plata, alzado. ¿Maqueta? es un alzado, es un corte. Es un corte, pero es ortogonal, axonómetro perspectivado. Perspectivado. Así es lo que nos da la ilusión de volumetría, pero
sí hay diferencia entre el corte y la volumetría. La volumetría yo generalmente la veo desde arriba y este sí es un corte, este es un corte del, de- del proyecto, ¿no? Pero fíjense que es distinto al corte anterior. El corte anterior era ortogonal y este es axonométrico. Tipo de dibujo, dibujo técnico o dibujo a mano alzada. Dibujo a mano alzada. ¿Y auxiliares qué tiene? Vamos a Tiene texto, tiene flechitas, tiene textura, Tocas, tiene medidas. cotas, medidas, tiene ambientación. Los muebles. Sin los muebles yo no sabría qué local es este. Y fíjense que digo local y no espacio, que generalmente confundimos esos términos. Sino que aquí hay una sala. No sé exactamente sus dimensiones porque no las puedo tomar aquí en perspectiva, porque una perspectiva no se puede tomar dimensiones, al menos que tuviera cotas. Pero sé que es un local que se llama sala. Bueno, y la pregunta es, ¿lo podrían hacer? Cada quien tiene que contestar esa pregunta. ¿Lo puedo Bueno, hacer? ¿Lo puedo hacer durante la configuración del proyecto para un imaginarme dudoso cómo sería? sí. Un ¿Cómo, dudoso cómo? sí en el ambiente. Un dudoso sí en el ambiente. Sí. Perfecto. Bueno, nos vamos con la última imagen que revisamos. Esta sí es más fácil de identificar en qué momento fue hecha, Al o final más bien, bien. así es. Aquí sí es más fácil identificarlo. ¿Qué temas o intencionalidades están manifiestas? Circulación. Circulación, recorridos, accesos. A lo mejor los accesos no son tan claros, pero se pueden dar, por ejemplo, cuenta de aquí. Aquí salen, pero aquí entran, etcétera. ¿Qué tipo de representación? Planta, alzado, volumen. Eso es Volumen. Volumen. Y esa es la diferencia con la anterior. Si se dan cuenta, es como, Sí. generalmente los volúmenes son una vista aérea, ya sea perspectiva o axonométrica. Tipo de geometría, isometría. Ah, no, eh, perdón. Axonometría. yo, eh, yo creo que es perspectiva, porque es por la manera en la que está tomada por el programa, pero sí es casi una axonometría, aunque yo vería un poquito ahí de perspectiva. Y finalmente, bueno, tipo de dibujo, Digital. digital, con CAD, Ah, técnico. Técnico, técnico. técnico con CAD. ¿Y Ajá. qué auxiliares tiene? Flechas. Ambientación. Flechas, ambientación, árboles. Árboles, automóviles, las figuras humanas, vean cómo están las escalas, las flechas y los colores. Cuando uno de ustedes dice, lo que yo estoy mostrando en mi proyecto, aquí hay una circulación, la imagen que tendrían que mostrarnos es esta y no la del corte o la de la planta, porque esta me ayuda a entender cómo es la circulación. Más bien, me ayuda a aparecer lo que ustedes se imaginaron. Yo lo puedo entender mejor en un sentido visual, porque de otra manera nada más me lo imagino. Y cómo se imaginan ustedes y cómo me lo imagino yo es diferente. La pregunta es, ¿esta la pueden hacer? Y aquí a lo mejor los sí son menos y los no son más, porque esto implica un conocimiento de programas arquitectónicos, de programas CAD, no nada más Photoshop, volumetría, modelado, renderizado y postproducción. Cuando ustedes identifican a través de esta tablita, a ver, yo veo una imagen así como lo hicimos, la analizo y digo esto. Y al final me pregunto, ¿lo puedo hacer? Si yo digo que no, digo, bueno, ¿qué me falta? Photoshop e Illustrator, o programas de edición, o programas de modelado. Eso es lo que tengo que hacer para lograr esta. Entonces,
ejercito eso en el gimnasio de los programas. No estoy diseñando, pero me estoy ejercitando. Así como el jugador que quiere correr más rápido, tengo que ir al gimnasio a hacer pantorrilla o muslos, no sé. Y de tal manera que no son las ideas las que generan el diseño arquitectónico, es decir, estas imágenes intencionales documentadas, sino que son la generación de imágenes intencionales documentadas las que generan y van determinando, configurando, explorando las posibles formas. Un dibujo no muestra todas. En una de las exposiciones dijeron, mostrando la planta de conjunta. Este es el proyecto en general. Lo que pasa es que el proyecto en general no se puede ver con una sola imagen. Es de lo más difícil. Una sola imagen sola muestra parcialidades de la forma, un corte, las alturas, una planta, aquí sí, la organización de los locales, porque no nada más es zonificación es esto, pero organización es esto, circulación es esto, circulación peatonal, circulación vehicular, circulación de servicios, volumetrías, y aquí hacen falta, si yo les preguntara, en todas estas imágenes que lograron esta al final, ¿cuál es el sistema constructivo? Ninguno de estas lo dice. ¿Cómo es la topografía? Algunos por allí, pero cómo al final quedaron las plataformas, no lo dice. Si yo me pongo ahorita a exponerlas, pues siguen sin aparecer. No basta con que yo sepa, como diseñador, que hay ciertas características figurativas, porque yo mismo las desconozco al no haberlas dibujado. De tal manera que la única forma en que todos seamos felices, estos son sus profesores sonriendo y estos son ustedes el día de su presentación, no es a través de ideas, sino a través de la generación de imágenes intencionales documentadas. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias. ¿Sí les queda más claro qué hacemos? Sí, pero no sé por qué, digamos, no incluyes a la IA como una imagen intencionada válida. O sea, dices que, pues, es verdad que es todo lo que uno puede hacer y representar con las manos, pero si la IA de alguna manera te hace parte de nuestra realidad y más en la arquitectura, ¿tú por qué mencionas que la IA, pues, o la agregas como tal en este diagrama de, de métodos de representación de proyectos? Sí, a ver, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Incluso yo la utilizo sobre todo para hacer presentaciones de proyectos. Yo en particular, por la manera en la que fui formado en la academia, no había ni siquiera AutoCAD todavía. Bueno, ya había AutoCAD, pero versiones todavía de MS2, ni siquiera Windows. Nosotros teníamos que hacer todo a través de las manos. Y sí hay una diferencia en la que mientras uno está trabajando con las manos, uno está imaginando aquello que está sucediendo mientras está sucediendo. Y en el caso de la inteligencia artificial sucede de pronto. No quiere decir que no se puede retomar para continuar imaginando. Es válido. Me parece que es algo que se va a hacer cada vez de manera más continua. Sirve todo, sobre todo cuando ya tengo terminado el diseño. Y le digo, mira, así es esto, y ponle tal cosa, y ponlo aquí y acá y acá. Y les ahorra cantidad, digamos que los deja dormir. Esa es la ventaja. Ustedes ya no se tienen que desvelar. Pero en la configuración del diseño, me parece que sí es un juego más divertido. A ver, lo voy a poner en estos dos, en esta comparación. El que le gusta jugar fútbol, ¿qué prefiere? ¿Jugar fútbol en el campo o jugar FIFA en el Xbox? Y digamos, al que realmente se detiene, claro, al que le gusta jugar fútbol, se detiene hasta en la calle a ver cómo están jugando otros fútbol y casi pide estar ahí en ese partido. Pero son cosas diferentes. Es decir,
El que juega FIFA a lo mejor no tiene las habilidades para jugar en el campo. Y el que juega en el campo seguramente preferiría jugar en el campo que es- y adicionalmente jugar en el FIFA. Pero jugar en el campo no se lo quita a nadie. Nadar, por ejemplo, natación. ¿Quién de ustedes ha hecho natación? Es como si dijeran, pues voy a nadar, pero en el PlayStation. Pues no, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero digamos a lo que yo me refiero es en Un la favor, un favor. taxonomía. ¿Te puedes acercar a la computadora? Porque te escucho muy lejos y hay a veces cosas que no te escucho bien. O sea, ahí me estás escuchando, ¿no? Mejor. A lo que yo me refiero es en la taxonomía del dibujo, del diseño arquitectónico, en la parte final de rendering, en herramientas y rendering debería aparecer la IA, ¿no? Porque la Ah, IA también es un elemento que se utiliza para renderizar o para presentar al final, pues sí, como texto. tienes razón. No aparece porque esa la hice hace como 3 o 4 años. Y todavía la inteligencia artificial no estaba al momento en el que estamos ahorita. O sea, yo acabo de hacer unas imágenes para mi tesis de, con inteligencia artificial y cuando yo las termino digo, la hizo en 5 minutos, o sea, eso yo me hubiera tardado muchísimo tiempo y le puedo dedicar más tiempo a otras cosas. Sí, tienes razón, hace falta en la última columna como parte del rendering. Y podemos ver esas imágenes. Sí, claro, déjalas, te las muestro. De la entrega del dicho. Ahí tienes los ejemplos de los chicos tuyos del semestre inmediatamente anterior. Sí, les muestro la que hice. No, A lo que ver, yo, pues, desde mi perspectiva, para mí la IA es muy prematura en una etapa de configuración o de exploración. Me parece que limita mucho. Limita en tanto hace eso, o sea, sí, ya te da todo listo. Y pienso que para el final, sí, Está bien. está bien, porque lo sí, que te permite dormir más, porque usted le dice, quiero que esa puerta sea así, el dintel así, la losa vaya así, el acabado sea así, tin, 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 ya. Que sí. no pasaba con un rendering. Así es. Miren, les muestro, este es el dibujo que yo hice a mano. El dibujo que hizo a mano Federico. Ajá, y este es el dibujo que me da la IA. Ahí. Y cuando le digo, quiero que se vean los andamios, porque me sirve para mostrar cómo se da, este es el diseño arquitectónico, digamos, este sería la materialización y después seguiría la apropiación. Claro que aquí me faltan las figuras humanas. La Figuras figura que humanas. yo hice para mostrar esto fue esta, y ahí sí puse figuras humanas. Claro, cambia un poco con lo otro que las imágenes anteriores, pero para términos de lo que yo requiero mostrar, me es suficiente. Pero yo no lo podría haber hecho sin haber hecho previamente este, ¿no? Y esa sí me parece que es sobre la cual uno tiene que seguir trabajando, o sea, no desaparece. A diferencia de algunas partes del diseño gráfico que sí están desapareciendo por la IA, en el caso del diseño arquitectónico, debido a la complejidad de los entornos, no va a tomar la IA el lugar del diseñador, me parece a mí. Esperemos que así sea. Muéstranos rápidamente los ejercicios de los Los chicos ejercicios de... de claro que sí. Eh, no, el último equipo que te decía que no expuso, me gustaría que hiciera esta reflexión de lo que acabamos de ver con sus dibujos. A lo que van. Hay dos para exponer. Ya Ujú. los he escuchado. Mire, les voy a mostrar el ejercicio que hicieron mis alumnos.
Mientras buscas ahí, Ujú. hay tres referentes de proyectos comunitarios y los puse porque a mí en lo particular, y creo que la profe Vicky lo expresó, lo que me preocupa es el sentido de la imagen del proyecto. O sea, lo que hemos visto hasta el momento no es que esté mal, ¿sí? Fíjense que no hemos entrado a juzgar la configuración, el área, el índice de construcción, el índice de ocupación, todo eso que luego lo veremos. Pero sí, lo que decía la profe Vicky, se ve, se ve que en los proyectos no hay un sentido de la comunidad, es decir, el carácter del lugar a través de la comunidad no se ven los proyectos, se ven unos términos, y entre comillas, abstractos, o sea, como muy, todavía demasiado genéricos. Entonces, esos tres proyectos, que vale la pena que los revisen, están en Arquidei todos. Entran en Arquidei y los buscan. El primero es aquí en Medellín, es la Boga Sol de Oriente, es el proyecto que les comentaba, que originalmente la cancha estaba en el primer piso, así como acá, y lo que hizo el arquitecto, o el grupo de arquitectos, es subir la cancha al último piso. ¿Sí? El segundo es en Lima, en Perú, en un barrio, es el comedor San Martín del Once. Súper interesante porque es un lote supremamente pequeñito, era un local que ya existía, por eso se llama, creo que es, el nombre completo es comedor del local San Martín del Once, que era un local que existía. Y lo fueron configurando y arriba, en el último piso, hay una terraza que cubre y funciona como un espacio polifuncional. Es como cancha para otra serie de otros. Y el último es en Caracas, en Venezuela. Se llama Espacios de Paz, van a encontrar varios. Pero hay uno en particular que es una estructura esquelética en acero y a través de los distintos pisos, distintas placas, se desarrollan en diferentes actividades. Y el último piso es un mirador con visuales de la ciudad. Y miren, que son bastante interesantes en los términos en los que buscamos que los proyectos comienzan a tener el sentido del lugar. ¿Sí? El sentido del lugar, la intención del contexto, y no tan alejados del contexto. ¿Vale? Pues, miren, ahí estamos usando otro Federico Blas. Este es el primer, uno de los grupos, ¿no? Sí, voy a mostrarles las entregas, eh, término de las plantas, ¿no? Sí, ya las viste. Estos, ajá, estos fueron los cortes. Esta es la entrega final, este son imágenes ya intencionales documentadas, este, Claro. de la entrega final. Pero vean, estas son las imágenes. Se tarda un poquito en hacer el zoom. Eh, de zonificación, por ejemplo, programas, zonificación, no se llaman isométricos. Por ejemplo, estas son las actividades. Entonces aquí ya se dedican a poner las actividades. Son alumnos de cuarto semestre, Cuarto, comedor, sí. cuarto semestre. Es que uno dice los Zonific- niños, se crea con una camisa. O sea que ustedes de séptimo van a poder hacer mejores imágenes Claro, mejores que estas, ¿cierto, Federico? Sí, 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 esa es la idea. Es el objetivo. Y vean cómo se puede hacer zonificación en perspectiva. A la administración, la bodega, porque muchas veces nosotros mostramos las perspectivas, pero no, quien los está viendo no sabe ni de dónde están tomadas, de dónde son, qué muestran. En cambio, poniendo esos auxiliares, se permite la intencionalidad de la imagen. La cuestión es que las intencionalidades de la imagen, en la imagen se pierden las intencionalidades. No importa todas las ideas que yo quiera o todas las intencionalidades que quiera mostrar en una imagen, una vez que se termina la imagen en la imagen desaparecen las intencionalidades.
Así como en los entornos desaparecen las intencionalidades. Ahorita en donde ustedes están tomando clase, no me podrían decir cuál fue la intención. La podrían suponer, la podrían inventar, pero específicamente la que el diseñador planteó, no la conocen. Le tendrían que ir a preguntar al diseñador. Les voy a presentar, bueno, esta fue una y esta fue otra, ¿no? Entonces aquí están, esta sí es a mano, es diferente, tiene lo mismo eh, en cuanto al contenido, pero sí tiene diferente, incluso presentación. No nada más se les evalúa la generación de las imágenes, sino cómo las van presentando. Y hay quienes, por muchas razones, pueden lograr incluso imprimir y otros no, es una universidad pública. Pero vean, están, están eh, la circulación de las actividades, los programas, la zonificación, la volumetría. Y no se llaman perspectivas, no se llaman axonometrías, no se llaman cortes. Intenten mostrar a los otros, no que es una planta, sino que están mostrando en esa planta la zonificación, la organización, las dimensiones, la circulación. Y no hagan una sola para mostrar la circulación, hagan más. Estas son algunas de las imágenes que lograron los alumnos. Les voy a presentar finalmente, porque me tengo que ir, Esteban. En, Listo. en, en las carpetas, cuando ustedes abran el zip que les mandé, van a ver muchas carpetas. Dentro de esas carpetas tienen los mismos nombres que la columna de temas. Y en esas, cuando ustedes quieran revisar, por ejemplo, cómo puedo trabajar imágenes de inserción urbana, en esta carpeta van a encontrar estas imágenes. Lo que yo les estoy regalando ahorita es un trabajo de mucho tiempo en el que he bajado muchas imágenes de internet y las he ido acomodando en estos temas. Entonces, ¿cómo voy a mostrar, por ejemplo, la localización? Vean que esto me ayuda muchísimo más que un plano de Google Earth. Una axonometría me ayuda a identificar los elementos que están alrededor del barrio, jugando con los diferentes tonos. ¿Qué les va a permitir estas imágenes? Traten de replicarlas. Ya está la intencionalidad, ahí está por temas. Ya está la intencionalidad dada. Ustedes ocúpenlas. Esta es una perspectiva. Pero es diferente esta perspectiva a este corte perspectivado. Vean cómo este es un corte perspectivado. Aquí está la línea de corte. Es a un punto de fuga y este está a 2 puntos de fuga. Hasta en esos detallitos hay que fijarnos para entonces colocar la cámara en donde se requiere. Este es a un punto de fuga. Hasta llegar a esto, por ejemplo. Entonces, lo que les estoy regalando es una carpeta, son muchas carpetas. En cada carpeta encontrarán imágenes intencionadas con el nombre de la carpeta, pues dice sistema constructivo, vialidades, bioclimática. Tómenlas como referencia para generar imágenes. Recuerden, el valor no está en la imagen terminada, sino en la configuración de la imagen. Porque cuando le damos el valor a la imagen terminada y nos dicen hay que hacer otra, nos duele. No les tiene que doler, no les tiene que frustrar. El trabajo del diseñador es generar una imagen y entender que esa imagen, aunque le haya puesto tanto empeño, no es la definitiva. Entregarán la definitiva al final del semestre. Entre tanto, entrénense para que cuando salgan a jugar el partido verdadero, el partido no se juega en la universidad, nunca van a jugar un partido final. El partido de la liga se juega en el ámbito productivo. Ahí es donde les van a decir, ponte a patear el balón, manda pase, cabecea bien, cubre. Bueno, hazme una perspectiva, hazme un plano, hazme una planta. No te estoy pidiendo ideas, te estoy pidiendo que por favor me configures esto. Las ideas te las estoy dando yo, porque ya me las dieron como jefe de despacho. A ti te estoy pidiendo que me hagas esto. ¿Lo sabes o no lo sabes hacer? Porque alguien que me llegue al despacho y me diga, tengo muchas ideas, yo le voy a decir que bueno, felicidades, te traigo un mariachi, nos ponemos a cantar.
Lo que requiero es que me hagas la imagen, no que me des la idea. La idea ya me la dio el cliente, ya te la estoy dando yo, dibuja. Genera imágenes intencionales documentadas con lo que te estoy dando. ¿Puedes o no puedes? Estuve en 3 despachos. Lo que me decían los muchachos era, uno de la Nacional me decía, se me ha dificultado pasar porque me dicen que en la universidad nosotros hacemos el concepto a llegar aquí y tener que hacer imágenes, a dibujar, a hacer cosas con Photoshop, con AutoCAD, con SketchUp. Y en la universidad me dijeron que yo hacía conceptos. Yo los invito, nuevamente, esto es una aproximación de un entendimiento y explicación del diseño arquitectónico. Hay muchas más, puede contradecirse con muchas otras. Ustedes, con lo que saben, comparen y tomen la decisión. Y esto es Listo, muchas lo que les gracias. dejo para el día de hoy. Les Muchas agradezco gracias. mucho su atención. Esteban, como siempre, agradecidísimo por el No, espacio. Y ahora sí puedo decir por el espacio de expresión sí. que se me ha permitido el día de hoy, virtual además. Esteban, Bueno, un abrazo. Me me tengo que escribes desconectar. Sí, claro que para sí. algo. Muchas gracias. Vale, chao, gracias. Subo la presentación en cuanto quede. Ah, sí, porfa, el video me lo envías a WhatsApp y yo lo subo Sí, ya a la a los plataforma. muchachos. Nos Gracias. vemos. Gracias.